Y yo creo Sí, que pero aquellos quienes se pongan de espaldas a este proyecto están a favor de los criminales. está con nosotros en la línea telefónica el señor Luis Valdés, que es actual secretario general de Alianza para el Progreso, que es el partido, ¿no?, del señor César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad, que está en estado de emergencia. La primera pregunta es si esto va a servir o no. ¿Cómo está, señor Valdés? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, resuelven algo, ¿no?, el estado de emergencia declarado en La Libertad en las últimas horas. Bueno, yo creo que primero debemos ser conscientes del problema que tiene el país, la nación, con respecto al crimen organizado, ¿no? Y lo que ha vivido hace pocas semanas Ecuador, digamos, es un símil de lo que viene pasando en el Perú. Y es que la delincuencia y sobre todo la criminalidad organizada, aquella criminalidad que incluso viene de otras fronteras, hoy tenemos ahí, por ejemplo, el Tren de Aragua, ¿no?, ha penetrado nuestra sociedad y con ello ha generado un miedo generalizado en todos los peruanos. Si no somos conscientes de ello, pues de repente nos podemos cruzar los brazos y dejar pasar las cosas como han venido sucediendo. Y eso no es lo que exigen los peruanos. Los peruanos quieren firmeza, quieren determinación y quieren autoridad. Y eso hay que imponerlo, y sobre todo en las condiciones que ya te comento. Claro. Mira, Jesús, permíteme, por favor, Sí, te he sí. escuchado largamente y tienes una crítica al respecto, la cual también saludo, ¿no?, y respeto. Pero creo que hoy nos hemos convertido en la voz de los peruanos, y no el peruano de clase media, el empresario, sino aquel peruano que tiene una bodega, que vende sus achipapas, el taxista, que hoy son sujetos de extorsión y nadie habla por ellos. Hoy viven de miedo en sus casas, arrinconados, aislados, sin que el Estado haga mucho. Por eso es que desde la región La Libertad hemos dado un grito de alerta, ¿no?, y una solicitud de socorro. Y claro, ¿cómo se resuelve el problema? Ahí viene tu pregunta y aquí la respuesta. La única forma que existe para enfrentar a la violencia, a la criminalidad organizada, es institucionalmente unidos todos los sectores. Y me estoy refiriendo al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Policía Nacional, a los alcaldes, a los gobernadores, a la empresa privada, todos haciendo un solo frente. Lamentablemente, en los últimos años, la autoridad en general, la sociedad civil, el país, ha venido actuando de manera desarticulada. Yo te voy a poner un ejemplo claro para que podamos entender todos. Que el policía aprende, detiene a un malhechor, a un delincuente, a un criminal, pues este lo pone a disposición de inmediato del Ministerio Público. Pero si no lo pone el Ministerio Público a disposición del Poder Judicial de manera inmediata para que determine su estado legal, ¿no?, respetando los derechos humanos, se entiende, y todos los procedimientos y derecho de defensa, lamentablemente se quebró ahí el proceso de justicia que requiere una actuación inmediata para hacer frente a la criminalidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, el gobierno debe dotar de recursos al Ministerio Público para fortalecer sus equipos de fiscales y puedan actuar de manera inmediata. Fortalecer y aumentar, incrementar, robustecer las capacidades operativas de la policía. Tiene que haber un sistema de inteligencia eficaz. Pero, ¿cómo se logra eso? Con recursos. La autoridad local, ¿qué tiene que hacer? Conocer su territorio, organizar a su vecindario, ganar los espacios públicos. Luis. Entonces, aquí hay una tarea de todos. Claro. Pero claro, uno dice y critica, ¿por qué el estado de emergencia? Pues el estado de emergencia es importante hoy porque lamentablemente hay que reconocer también que vivimos situaciones muy críticas como extorsión, secuestro, asesinato. Eso no lo podemos permitir. No, Entonces, por supuesto que no. Ahora, Ahora, La Libertad tenemos que hacer un frente y replicar esa fuerza unitaria, ¿no?, en eso... hacia todo el Perú. Yo aprovecho en agradecer a la presidenta Dina porque he sido testigo de ello, claro, y a todo su gabinete porque ha mostrado sensibilidad y también inmediatez. Hemos pedido algo y ahí está. Y se ha comprometido a darle todos los recursos a La Libertad para luchar contra este flagelo que hoy nadie puede ponerse al costado. Bueno, importante tu reflexión respecto a lo que se tiene que hacer, y creo que estoy de acuerdo en ese sentido, de que todas las autoridades tienen que trabajar en conjunto para encontrar una solución. Luego vamos a ir con la propuesta de APP, esta propuesta legislativa para amnistiar
a policías y militares que actúen contra la delincuencia, que ha generado una serie de críticas. Pero yo quería tomar como referencia algo que tú señalas, el tema de la autoridad, que la autoridad tiene que conocer su territorio y que tiene que tomar decisiones para poder también tener una estrategia, ¿no? Entonces, el actual gobernador de La Libertad, el señor César Acuña, que es el presidente de tu partido. Entonces, a mí lo que me llama la atención es esto que se ha informado durante esta semana, porque estamos hablando de liderazgo y de acción respecto a un problema tan difícil, ¿no? de manejar. Entonces uno se pregunta qué está haciendo, ¿no? Porque aquí la cosa es bastante seria. El gobierno regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, ha cerrado el año 2023 con una ejecución de 0% de su presupuesto en inversión pública para proyectos de orden y seguridad ciudadana. Esto lo indica Comex Perú. Acuña Peralta, en su primer año de gestión, tenía solo un proyecto en sus manos y aún así no ejecutó ni un sol. En este periodo, la región libertina registró más de 300 homicidios. ¿Ah? Mira tú cómo está. Entonces, vamos partiendo por el principio de todo esto, ¿no es cierto? La falta de autoridad, que es algo que tenemos que recuperar. Pero ¿cómo recuperamos la autoridad? Con gente que se comprometa, ¿no es cierto?, a actuar en situaciones límite. Voy a citar lo que dice Comex. Sale como si el presupuesto ejecutado de todo el sector fuera cero, pero es un resultado estadístico. De todos modos, si tienes un único proyecto y no lo haces, no habla bien del rendimiento de la autoridad. Esto lo ha mencionado Paulo Quequesana, que es analista senior de estudios económicos de Comex Perú. Desde Comex Perú enfatizaron que esta nula ejecución responde a obras y proyectos asociados a orden y seguridad ciudadana en un capítulo de inversión pública, muy aparte de lo que se gasta en el grueso del presupuesto en operativos y logística para tener este problema. ¿Cómo vemos esto? Bueno, yo voy a desdoblar tu intervención en dos. Si vamos a hacer un debate político del tema, entonces lo podemos hacer y de repente podemos tomarnos largas horas. Claro, pero esto es más que un debate, discúlpame, pero esto más que un debate político es un debate técnico, porque esta es una institución que se encarga justamente de ver los compromisos en materia de ejecución. Por eso te digo, si quieres hacer un debate político, yo respetuosamente acepto y vamos a analizar lo que dice Comex, a quienes desconozco, no sé su intervención, su participación, su conclusión en base a qué información te valen para poder rebatirla. Pero si quieres un debate político, como siempre lo hace Comex, que entiendo yo es una plataforma, digamos, de café, entonces podemos irnos por ahí y yo con todo respeto voy a debatir, ¿no? Pero si queremos analizar de fondo el problema de la violencia y la inseguridad en el Perú, también lo podemos hacer. Tú me dices, claro, yo encantadísimo. Pero es una pregunta, es una pregunta muy sencilla, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo trabajamos en materia de seguridad ciudadana si no tenemos autoridades que tengan la capacidad de gestionar? Claro, es otra cosa. Entonces, esa es la pregunta que te dejo. El análisis tiene dos partes. O sea, tu intervención tiene dos partes. Una política, que podemos entrar y debatir, yo encantado lo hago, o un debate técnico, ¿no?, social, ¿no?, de realidad actual. Entonces, que son totalmente distintos. Comex, yo lo saludo, sus críticas son bien recibidas, pero también hay que tener mucho cuidado, digamos, con lo que se dice. ¿Y por qué te digo eso? Porque nosotros nunca, Comex nos ha buscado para decirnos, oiga, señores, gobierno regional de La Libertad, tienen tanto presupuesto, ¿por qué lo ejecutaron? Entonces, si lo hubieran hecho, de repente hubieran tenido algún tipo de respuesta, explicación técnica al respecto. Pero como a veces, digamos, nos encanta salir en los medios de comunicación y tener un titular porque es vendedor, entonces tienen otro comportamiento, otra actitud. Bueno, entonces que ha hecho Comex no quiero entrar al tema de la violencia. Bueno, a ver, no quiero profundizar en el rol de Comex, pero sí quisiera saber en todo caso, si hay un cuestionamiento de tu parte respecto a lo que ellos informan, tú lo niegas. Es decir, sí hubo... Absolutamente. Y le digo a Comex, ¿por qué lo niego? Y lo rechazo, ¿no? Y repudio ese tipo de cuestionamientos sin sustento. Porque el gobierno regional de La Libertad, así como todas las regiones en el Perú, no reciben una partida presupuestal específicamente para seguridad ciudadana. Entonces, cuando habla Comex, ¿qué hacen los gobiernos regionales con los dineros, el recurso que transfiere el gobierno para seguridad? Es una falacia. Y eso tengo que rechazarlo, y sobre todo cuando se trata de la seguridad de los peruanos. Y hoy tenemos que concentrarnos todos, articular, unirnos para trabajar en función a un problema que existe. En tanto nos perdamos en este tipo de subjetividades, ¿no?, de cuestionamientos falaces, lamentablemente quien va a ganar espacio es el AMPA, es la violencia de la criminalidad organizada. Comex debería estar diciendo, estas son las propuestas para luchar contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces,
por eso te digo, desdoblemos la intervención. Okay. Mira, no quiero andar en el rol que cumple COMEX o no, que tiene análisis no solamente de este tipo, sino de otros también relacionados con la economía del país, el tema de la infraestructura, entre otros más. Y no es de ahora, sino de siempre. O sea, es una institución que tiene muchos años aquí en el país y ha pasado por diferentes gobiernos. En efecto, es una institución privada y todo lo que tú quieras. Vamos, en todo caso, a esto, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho durante un año de gestión para tratar de encontrarle una solución al problema que está enfrentando la libertad en estos momentos? Porque esto no es un problema de ahora, tampoco es que se lo vamos a achacar al señor César Acuña, es un problema de mucho tiempo que ha venido dándose, se ha venido conociendo y se ha venido desbordando. Mira, lo que hoy tenemos que hacer es unirnos todos los peruanos, todas las instituciones, poner todas las capacidades, todos los recursos para enfrentar... Sí, te escucho. Para enfrentar un problema que hoy ya aqueja a todos los peruanos. Entonces, te venía diciendo que el diagnóstico hoy es que la violencia nos ha ganado. Buscar qué se hizo, los responsables para atrás, creo que sería nuevamente caer en lo mismo. Hoy lo que queremos y necesitamos son propuestas de unidad, propuestas de trabajo conjunto, ¿no? Propuestas, ¿no? Estrategias, acciones para poder enfrentar hoy la criminalidad. Okay. Y a eso yo los invito, Jesús. ¿Y qué tiene que hacer hoy el Estado peruano en su conjunto? En primer lugar, el gobierno dotar de recursos a la Policía Nacional del Perú para que fortalezca su sistema de inteligencia, sus plataformas de inteligencia contra la criminalidad. Si no tenemos inteligencia, no vamos a poder actuar con eficacia y efectividad en esta lucha, en este combate que tenemos contra la inseguridad. Eso es importante y en eso, las bandas. Eso es importante y en eso coincidimos, pero estás viendo tú cómo está manejando la policía y el gobierno en estos momentos, ¿no es cierto? Mira, o sea, no sé si tengas claro el asunto esto de lo que ha pasado con el señor saliente comandante general de la policía, el señor Angulo, ¿no? Y bajo los términos en que lo sacan. Mira, nuevamente insisto, el gobierno es responsable, ¿no?, frente a estos actos que están bajo su competencia, de cambiar generales, de cambiar a ministros, de establecer sus equipos. Yo hoy no quiero cuestionar a ellos por qué. Porque hoy estoy interesado en que los problemas de seguridad de todos los peruanos se resuelvan. Y eso, la única forma de hacer es trabajando de manera institucional y conjunta. No se puede hacer otra cosa hoy. Si yo empiezo a cuestionar al gobierno nacional, a la policía, a sembrar duda en el Ministerio Público, a quitarle los recursos al Poder Judicial, voy a hacerles flaco favor a los peruanos y en todo caso le voy a favorecer al crimen organizado. Pero discúlpame, pero así como tú, todos somos ciudadanos y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con nuestra seguridad. Cualquiera de nosotros podría ser víctima mañana de un robo, de un secuestro, no lo sé, de algún tipo de extorsión o amenaza. Entonces hay que exigirle a la autoridad, o sea, hay que criticarla también cuando no hace las cosas bien. Y yo particularmente pienso, como muchos peruanos, que la cosa está completamente desbordada y lo que no tenemos es sentido de autoridad. A eso voy, que no creo que las estrategias estén funcionando. El propio gobierno ha reconocido cuando vota Angulo de que los estados de emergencia han fracasado. Entonces, por eso siempre pregunto, y creo que es importante, ¿para qué nos está sirviendo esta estrategia si en otros distritos y en otras regiones esto no ha generado algún tipo de cambio? ¿Qué tanto este estado de emergencia le va a servirle finalmente a la libertad en estos momentos? Buena pregunta. Y nos hemos informado respecto al estado de emergencia que se decretó a fines del año pasado en algunos distritos, en algunas jurisdicciones como la de Sullana, por ejemplo. De acuerdo a la cifra estadística real, objetiva, es que la criminalidad en esos sectores ha bajado un 30%. Y yo no voy a defender porque esos son resultados del gobierno, pero sí creo yo que ese 30%, por lo menos en la región de Libertad, tenemos que mejorarlo. Yo aspiro que con la autoridad, con el liderazgo del gobernador César Acuña, con todas las autoridades comprometidas, y me consta, porque eso lo he visto hace 2 días en el Palacio de Gobierno, al presidente Arévalo del Poder Judicial, al defensor del pueblo, al mismo fiscal de la Nación, decididos hoy en enfrentar este problema. Entonces yo creo que ese 30% de mejora en estos distritos, con la unidad, con la voluntad política, con la determinación, con la decisión, con la firmeza, la región de Libertad tiene que revertir de manera, digamos, categórica este problema en la región de Libertad. Y vamos a estar expectantes, vamos a observar
porque también hay que reconocer que es la última oportunidad que tenemos nosotros en La Libertad para revertir un problema que no viene de ahora, que viene hace muchos años, pero nunca antes como ahora he visto una determinación, una unidad, una vocación, una decisión política de la presidenta Dina para enfrentar, digamos, con mucho ahínco este problema. Yo quiero darles el voto de duda, por lo menos, ¿no? Porque no podemos tampoco perder las esperanzas, ¿no? Pero claro, el día que veamos, y lo digo desde la región de La Libertad, que el ministro del Interior no hace su trabajo, que el ministro de Defensa no hace su trabajo, seremos los primeros en pedir su cambio porque ya los peruanos no damos más. Y ya te hablo y te digo y reitero, no te digo por el gran empresario, ni siquiera por el ciudadano de promedio de clase media, te hablo por aquel emprendedor que vive con 50 soles y que hoy está siendo extorsionado. Jesús, hay bodegueros, personas que tienen una pequeña bodeguita, que los extorsionadores están entrando a sus casas, poniéndoles dinamita. Entonces la policía tiene que estar también imbuido de ciertas garantías con el ejército en el momento de combatir a la criminalidad. Permíteme, Luis, por favor, tengo que hacer una pausa. Voy a regresar contigo porque justamente tengo aquí en la mano este proyecto de ley que ustedes han enviado al Congreso, que algunos señalan que es una patente del corso para posibles violaciones a los derechos humanos. Hasta ahí lo he escuchado, así que quisiera tener tus argumentos en unos minutos más. 8 de la mañana con 28 minutos, estamos con Luis Valdés al aire, que es secretario general de Alianza para el Progreso, el partido del señor César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad, sobre este estado de emergencia que se ha declarado en la región a raíz del incremento del crimen organizado, porque hay que decirlo así, y además la participación de los militares, que eso también es lo que se ha decidido, según el señor ministro de Defensa, ¿no? Bajo ciertos criterios, aunque no los tiene muy claros en realidad, porque él dice que no se tiene que hacer más de lo mismo y que se tiene que dar algún tipo de competencia diferente al rol de las Fuerzas Armadas dentro de la región. Volvemos con Luis Valdés, 8 de la mañana con 29 minutos, esto es Exitosa, estamos en Hablemos Claro, soy Jesús Verde y somos la voz que integra el Perú, volvemos. Estamos conversando aquí en Hablemos Claro con Luis Valdés, que es actual secretario de Alianza para el Progreso, grupo político que está ayudando, ¿no es cierto?, apoyando al gobernador regional de La Libertad, porque claro, es presidente también de ese partido, ¿no? A propósito del crimen organizado que está avanzando, en realidad sí se está reconociendo un fracaso, y que el crimen organizado está más que activo, en realidad, tomando siempre posiciones. Patás, por ejemplo, Luis, es una zona ingobernable. Casi estamos llegando a ribetes de terrorismo, y no podríamos decir que es terrorismo urbano, porque esa es una zona completamente distinta, pero sí, o sea, el hecho de que te vuelen una torre de alta tensión de una minera tiene otra característica. Eso ya no es delincuencia común. Yo sé cuáles son los criterios, obviamente, del terrorismo, bajo este tema de la asociación de ideologías, pero de verdad creo que ahí tendremos que también actuar un poco en el manejo de algunos términos y sobre todo la tipificación de los códigos. Claro, mira el impacto que tiene esta noticia de Patás, ¿no? Pero lo que vive Patás tiene el impacto porque hay una minera detrás que está defendiendo sus intereses con legítimo derecho, y respaldamos, ¿no? Y hablamos también por ello. Pero lo que pasa en Patás está pasando en todo el Perú. Y en Trujillo, en Esperanza, en El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia Mora, en Trujillo Distrito, ¿no? Hemos visto que a niñas de 19 años, por robarles un celular, reciben un balazo en la cabeza, ¿no? Matan a ancianos en las calles. Entonces, es un problema generalizado y tenemos que responder, digamos, con las herramientas que el Estado de Derecho, digamos, nos ha previsto. Ok, hablamos de Estado de Derechos. Hay quien está cuestionando este proyecto de ley de ustedes que tiene el siguiente título: ley que promueve la amnistía para el personal militar y policial que combate el crimen organizado. Y el término amnistía en este contexto es bastante llamativo. Sabemos perfectamente que el Congreso maneja el término o maneja la amnistía en este país. Hay casos que ya se han dado en su momento, ¿no? Como por ejemplo el caso de Ollanta Humala y su hermano, ¿no? Cuando se rebelan contra el régimen de Alberto Fujimori, pero ese es un caso excepcional. Está también el cuestionado caso del grupo Colina, ¿no? Durante también el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, ¿qué se busca con esta ley de amnistía? Que además entiendo yo, en cierta manera, se adelanta a muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, se adelanta, por ejemplo, al desarrollo, en todo caso, de algún tipo de proceso. Y yo creo que la amnistía, si no me equivoco, y corrígeme ahí, para empezar, para que se dé, tiene que haber un proceso. Así es. Jesús,
voy a dejarlo bastante claro. Mira, primero, somos respetuosísimos de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de todos los peruanos y de todos los seres humanos. Eso que no quepa la mínima duda, ¿no? El proyecto de ley está orientado dentro de un estado de emergencia, que es un régimen de excepción, y así lo establece de propuesta la fórmula legal que hemos enviado al Parlamento, pero además contra delitos sumamente graves. Me estoy refiriendo a la extorsión, al sicariato, al secuestro, al asesinato de bandas criminales, incluso internacionales, que tienen más recursos incluso que la policía, que tienen armamento de largo alcance, que tienen dinamitas, que tienen granadas, que generan el miedo, el pavor. Todos estos delitos que son muy graves, siempre dentro de un estado de emergencia, de un estado de excepción. Entonces, en este combate, en esta lucha, digamos, por darle tranquilidad a los peruanos, no podemos abandonar a los policías y tampoco a los militares. Tenemos como Estado dotarles de ciertas garantías que les permita enfrentar un proceso en igualdad de condiciones. Hay ONGs, hay ciudadanos que están defendiendo, digamos, el derecho de estos criminales, porque no tienen otro término, otra calificación. Y aquí una sola reflexión. Pero, a ver, pero entonces... permíteme terminar la reflexión solamente en este puntito. O estás a favor de los criminales y en contra de los peruanos, ¿no? O luchas en este lado de la sensibilidad y paciencia y miedo de los peruanos. Claro, ok. A ver, yo acabo de notar una contradicción. Tú dices que sí se debe dar un proceso. Hasta ahí te estoy entendiendo. Pero aquí en el artículo único, donde dice amnistía para el personal militar y policial que combate el crimen organizado, se dice lo siguiente: se concede amnistía para el personal militar y policial que sea objeto de procesos judiciales. Entonces no trato de entender eso. Objeto de un proceso, el proceso inicia con una disposición de inicio de investigaciones y termina en una sentencia. Ese es todo un proceso. Entonces, en este proceso judicial, donde estén envueltos policías y militares en un estado, en un régimen de excepción, en un estado de emergencia, ahí tiene que actuar el aparato tutelar del Estado para garantizar que las fuerzas del orden, que las Fuerzas Armadas puedan combatir un flagelo tan lesivo. Sí, pero a ver, contra de la seguridad pública. Si hablamos de Estado de Derecho, lo mínimo que se tiene que hacer en un Estado de Derecho es investigar, ¿no te parece? Para sancionar. Por eso tampoco es que... a ver, yo soy también defensor de las Fuerzas Armadas y policiales, pero creo que en situaciones se han cometido excesos. Y creo que es importante que un debido proceso siempre esté presente. Amnistiar a personas durante el desarrollo de un proceso judicial no creo que sea lo correcto, porque a la larga no alcanza justicia. No sé si te parece eso. No, claro, hay que hacer la precisión. En todo caso, esto se debatirá en el Parlamento. Tiene que hacerse dentro de un proceso, insisto. Claro, pero discúlpame, el proceso tiene instancias, tiene una primera instancia, tiene segunda instancia, pero cuando el congresista, el legislador revise y evalúe y haga ciertas determinaciones y mejoras al proyecto de ley, o enriquezca en buena hora. Lo que quiere buscar, o lo que busca este proyecto, es garantizar que las fuerzas del orden puedan combatir en igualdad de condiciones contra esa criminalidad que goza de recursos. ¿De qué? Del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, ¿no? De la corrupción misma. Entonces, en esos casos, el Estado tiene que proteger al policía. Mira lo que ha pasado el día de ayer en un banco, ¿no? Han intervenido una banda criminal y sin importar en la vida de los peruanos, ¿no? Han entrado a robar estamos hablando de un banco. Imagínate el peruano de a pie que no tiene seguridad, que no tiene alarma, que no tiene una protección o protocolos de seguridad. Entonces, eso es lo que vive hoy el Perú. Y yo creo que aquellos quienes se pongan de espaldas de este proyecto están a favor de los criminales. No tanto así. Yo no estoy a favor de los criminales. Creo que tienen que ser combatidos y que tienen que ser procesados correctamente. O sea, yo digo, siempre será importante un proceso de investigación para determinar responsabilidades y que no se cometan excesos. Tú sabes perfectamente que en un estado de excepción se pueden cometer, no sé, excesos y se pueden producir daños colaterales. O sea, leyes como estas tienen que ser bien analizadas. O sea, tu proyecto de ley o el proyecto de ley de Progreso
pareciera ser una respuesta, ¿no? Motivada por una situación, pero creo que esto tiene que ser mejor cavilado. Tendrá que evaluarlo el Parlamento, tendrá que hacerle algunas mejoras, tendrá que enriquecerlo, pero de ninguna manera podemos dejar desprotegidos aquellos que nos van a devolver la tranquilidad y la paz social. Bueno, Entonces, claro. sobre todo en un momento tan lamentable como el que viven, ya les digo, si un banco hoy es asaltado a plena luz del día con todas las capacidades económicas, financieras, estratégicas para tener seguridad a sus clientes, imagínate el bodeguero que no tiene seguridad, que no tiene cámaras, que no tiene... Ellos están siendo sujetos hoy de violencia, de extorsión y viven cundidos de miedo. Exitosa. Y eso no lo podemos permitir. Entonces la policía tiene que enfrentar a las bandas criminales con determinación, con seguridad que después de este enfrentamiento no van a ir presos, ¿no? Que lamentablemente también hemos visto que algunos fiscales, ¿no?, están mandando a prisión a aquellos valerosos policías que están enfrentando a las bandas. Así, ¿con qué incentivo un policía va a enfrentar a un delincuente que maneja una KM, que tiene en la boca una granada, Luis, ¿no?, o un cartucho de dinamita en el bolsillo? Luis, yo creo que el Congreso de la República tiene que hacer su trabajo hace mucho tiempo y analizar todos los escenarios posibles. Yo no estoy en contra de que la policía haga su trabajo, ¿no?, para combatir al delincuente, pero creo yo que se tienen que respetar algunos procesos y eso es importante. Para que todo el mundo pueda alcanzar determinada justicia. Entonces, entiendo perfectamente que esto es un proyecto inicial que va a tener que ser debatido, pero claro, llama la atención, ¿no? En principio por aquellos que defienden los derechos humanos, y creo que eso es importante también. Mira lo que pasó. Defendemos también los derechos humanos. Mira lo que pasó al inicio del año 2023 con las protestas contra Dina Boluarte. Esto es un tema que tiene que ser obligado, donde se han producido excesos y donde hay policías y militares que están involucrados en estas muertes que se produjeron, que son casi 50, si no más. Entonces, cuando yo digo que el Congreso tiene que ver todas las perspectivas, ¿no?, es que tiene que trabajar en conjunto con esas instituciones, pero también me pongo en la siguiente situación. Claro, hay que defender al policía, al militar que está cumpliendo con su labor, lo entiendo perfectamente, pero también habría que ser un poco crítico sobre el accionar de aquellos policías que están dentro de la institución cometiendo delitos, y de eso nadie está hablando. Yo la semana pasada decía, ¿en qué momento algún tipo de legislador levanta la mano y dice, sí, hay que empezar a hablar de aquel policía que se pone en contra de la propia ley, ¿no es cierto?, ¿no?, y se pone en contra de la ciudadanía? Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de decenas, si no centenares de policías que están en este momento investigados por formar parte de organizaciones criminales. Entonces, permíteme, Jesús, aquellos policías, ¿no?, que se pongan, que atenten contra los peruanos, están traicionando no solamente el deber de la institución, sino el país. Aquel policía que cometa un hecho ilícito tan grave como el que tú mencionas, que extorsionen, que asesinen, que secuestren, tienen que purgar cadena perpetua. Estamos de acuerdo, pero imagínate si estamos tú... aquí a medias tintas, no podemos combatir un problema tan lesivo. Pero imagínate tú, si con esta ley de amnistía, esas personas se ven beneficiadas. No confundamos. No, pero Jesús, tú no sabes, tú no sabes hasta que investigas al fondo, ¿no? ¿Quiénes son finalmente, no? Por eso le hemos pedido al presidente del Parlamento, en el oficio que le hemos enviado el día jueves, ¿no?, que convoque a un pleno extraordinario, ¿no?, para debatir y aprobar leyes que permitan fortalecer el sistema nacional de seguridad ciudadana. Ahí se evaluará qué sanciones podrían aplicársele a policías que están atentando, que están defraudando al Estado, que están defraudando a la institución, que están defraudando a los peruanos, que están traicionando a la nación. Entonces, eso tiene que tener un peso también firme. Por eso que desde Alianza para el Progreso vamos a ser implacables, no solamente contra aquellos criminales, digamos, sin uniforme, sino también aquellos criminales, digamos, que están filtrados, ¿no?, en las instituciones, y pasa en todas las instituciones. No podemos aquí ser solamente la policía, también pasa en los gobiernos regionales, pasa en las municipalidades, pasa en el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y en los partidos políticos. El Estado también. Y gran responsabilidad viene porque a veces dejamos pasar y no nos damos cuenta de los problemas de manera oportuna. Bien. Y ahí están las consecuencias. Hay que asumir ese mea culpa. Bien. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo.
A ustedes, muchas gracias. Bien, Luis Valdés, secretario general de Alianza para el Progreso, en su momento congresista de la República. Bueno, hay que empezar a mirar todos los ángulos posibles de estas decisiones que se van tomando respecto a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Hay algunas cosas que son mucho más draconianas que otras, en el sentido de que son mucho más duras, ¿no? Pero esto tiene que pasar por un debate en realidad, ¿no? Todos queremos que los delincuentes retrocedan, o sea, ser declarados enemigos públicos con mayor firmeza, pero tampoco hay que hacer las cosas a lo loco. Creo que esto, en efecto, merece un mayor análisis, pero ahora, nosotros somos ciudadanos, formamos parte de una sociedad, de un país, pagamos impuestos, y lo mínimo que tenemos que hacer es levantar la voz cuando la autoridad no cumple con su trabajo. La mínima crítica para ellos, o sea, no tendría por qué ser de otra manera.